En función de lo que acabamos de explicar, analicemos el siguiente caso clínico. Una paciente de 35 años, correctamente diagnosticada de enfermedad de Graves, actualmente en tratamiento con 30 miligramos al día de metimazol, que es una dosis bastante elevada, con un brote agudo de la enfermedad, se queda embarazada. ¿Cuál le parece la actitud más adecuada? En la opción 1 tenemos mantener la misma dosis de metimazol, la 2, añadir betabloqueantes y bajar la dosis de metimazol, la 3, administrar radioyodo, la 4, tiroidectomía subtotal inmediatamente, y la 5, administrar la menor dosis posible para mantener la función tiroidea en límite alto de la normalidad. Esta última opción es justo lo que hay que realizar en una paciente que se queda embarazada y presenta una enfermedad de Graves, es decir, se disminuyen las dosis de antitiroideos de tal forma que la T4 quede en el límite superior de la normalidad. No debéis nunca dejar a la paciente con un tratamiento con dosis elevadas de metimazol por el riesgo de desencadenar un hipotiroidismo fetal, que es un cuadro muy grave. Otras patologías que pueden cursar con hipertiroidismo son los procesos inflamatorios de la glándula tiroidea, es decir, las tiroiditis. Debéis conocer, por supuesto, los distintos tipos de tiroiditis que quedan resumidos en la siguiente tabla. En primer lugar, aparecería la tiroiditis aguda. La tiroiditis aguda o bacteriana es un cuadro tremendamente infrecuente que se caracteriza por la existencia de un absceso en la glándula tiroidea, es decir, el paciente, sobre todo, lo que va a referir son síntomas de fiebre muy elevada y muchísimo dolor a la palpación, y se apreciarán signos inflamatorios en la región tiroidea. El tratamiento de esta tiroiditis, insisto, muy infrecuente, sería administrar antibióticos de manera intravenosa y realizar un drenaje quirúrgico. En segundo lugar, aparecería la denominada tiroiditis subaguda de De Quervain. La etiología de esta tiroiditis parece ser viral, aunque no está del todo aclarada. La clínica que va a presentar el paciente son síntomas en fase inicial de hipertiroidismo, también suelen presentar febrícula, y lo que le caracteriza es la existencia de mucho dolor a la palpación del tiroides, palpación difusa tiroidea. En la analítica lo que vamos a encontrar evidentemente es un hipertiroidismo primario, TSH suprimida con T4 y T3 elevadas, y puede aparecer leucocitosis y de forma característica la velocidad de sedimentación se encuentra elevada. Muy importante, el tratamiento de la tiroiditis subaguda de De Quervain nunca debe realizarse con fármacos antitiroideos. Los fármacos antitiroideos actúan inhibiendo a la peroxidasa, es decir, inhiben la síntesis de hormonas tiroideas. Y en las tiroiditis, el hipertiroidismo no se produce por un aumento de síntesis, sino por un aumento de liberación de hormonas tiroideas ya formadas. Con lo que el tratamiento va a ser sintomático, es decir, si presenta clínica adrenérgica asociada, se administrarán betabloqueantes. Si presentan dolor, administraremos antiinflamatorios no esteroideos, y si la paciente persiste con mucho dolor a pesar de este tratamiento, se pueden administrar corticoides orales. En tercer lugar, nos encontramos con la tiroiditis linfocitaria con tirotoxicosis transitoria, o también conocida como tiroiditis silente. La tiroiditis silente cursa con un cuadro de hipertiroidismo, pero a diferencia de la tiroiditis subaguda de De Quervain, es indolora, no existe dolor a la palpación del tiroides, los pacientes tampoco presentan fiebre, y a diferencia del cuadro anterior, la velocidad de sedimentación es normal, no suelen tener leucocitosis y, cuidado, los anticuerpos antitiroideos suelen ser positivos. El tratamiento también es sintomático. Como el paciente no presenta dolor, a diferencia de la tiroiditis subaguda de De Quervain, no precisarán antiinflamatorios no esteroideos, pero en fase de hipertiroidismo sí suelen requerir la administración de betabloqueantes. La cuarta tiroiditis es la tiroiditis linfocitaria crónica o tiroiditis de Hashimoto, que, como ya dije con anterioridad, es la causa más frecuente de hipotiroidismo primario. En esta tiroiditis no suele existir fase inicial de hipertiroidismo. Es
Es muy rara, en el caso de presentarse se denomina hashitoxicosis. Los pacientes comienzan a tener un cuadro de hipotiroidismo subclínico hasta que llegan a hacerse clínico, es decir, presentan un hipotiroidismo primario. Característicamente, recordad, en esta tiroiditis los anticuerpos son elevados, a títulos muy altos, y el tratamiento que se realiza es un tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea. Y por último nos encontraríamos con la tiroiditis fibrosante de Rieder. Es una entidad tremendamente infrecuente que se caracteriza por la asociación de fibrosis no solo en el tiroides, también existe fibrosis mediastínica y retroperitoneal, no suele haber hipertiroidismo tampoco, y lo más importante es que tenéis que realizar, cuando asista a esta enfermedad, el diagnóstico diferencial con el carcinoma anaplásico de tiroides, porque su forma de presentación es similar. El paciente debuta con la existencia de una masa pétrea en región tiroidea. Por ejemplo, analicemos el siguiente caso clínico. ¿Qué tratamiento no utilizaría en un paciente con dolor sobre el tiroides irradiado hacia oído derecho, febrícula, mialgias, palpitaciones, velocidad de sedimentación elevada, hormonas tiroideas elevadas y gammagrafía tiroidea abolida? En ese momento tenéis que tener claro que el cuadro que presenta el paciente es una tiroiditis subaguda de Lequerben, con lo que la opción correcta sería la 1. Los antitiroideos, el metimazol, no estaría indicado en este paciente. Otra causa de hipertiroidismo bastante más infrecuente es la secundaria a la toma de un fármaco que se llama amiodarona. Tenéis que conocer que la amiodarona es un fármaco que presenta una concentración muy elevada de yodo, por lo que los efectos que podía producir el yodo sobre el tiroides, que ya lo vimos con anterioridad, también pueden deberse a la toma de amiodarona. Existe un cuadro que es el denominado hipotiroidismo secundario a amiodarona. Este cuadro es de muy fácil manejo, puesto que no es necesario suspender la amiodarona, sino que lo único que hay que realizar es administrar al paciente tratamiento sustitutivo con levotiroxina. Por el contrario, el hipertiroidismo inducido por amiodarona es un cuadro que puede resultar bastante grave, dado que los pacientes que toman amiodarona suelen presentar ya una taquiarritmia y el hipertiroidismo puede desencadenarlas o descompensarlas. Tenéis que distinguir dos cuadros de hipertiroidismo inducido por amiodarona que se denominan hipertiroidismo tipo 1 o tipo 2. Para poder distinguir entre el hipertiroidismo inducido por amiodarona tipo 1 o tipo 2, tenéis que valorar los anticuerpos que presenta el paciente, cómo es la gammagrafía, cómo es el ecodoppler y la interleuquina 6. En el hipertiroidismo tipo 1 inducido por amiodarona suelen existir antecedentes personales de patología tiroidea previa, por lo que los anticuerpos suelen ser positivos. La gammagrafía en un paciente con hipertiroidismo inducido por amiodarona tipo 1 puede ser tanto hipercaptante como normocaptante o hipocaptante. El ecodoppler lo que va a demostrar es un aumento de flujo, puesto que en el hipertiroidismo inducido por amiodarona tipo 1 existe un aumento de la síntesis de hormonas tiroideas. La interleuquina 6, que es un marcador de inflamación, se encuentra normal. ¿Cuál será el tratamiento en este tipo de hipertiroidismo? Pues si la causa es un aumento de síntesis de hormonas, los fármacos de elección serán los antitiroideos y por supuesto se debe suspender la amiodarona. ¿Qué sucederá en el hipertiroidismo tipo 2? El hipertiroidismo tipo 2 inducido por amiodarona consiste en un proceso inflamatorio exactamente igual al que se produce en una tiroiditis subaguda de Lequerben, con lo que los anticuerpos suelen ser negativos, son pacientes que no suelen referir patología tiroidea previa. La gammagrafía en este caso siempre es hipocaptante. El ecodoppler estará disminuido porque no existe un aumento de síntesis, no hay un aumento de flujo vascular. La interleuquina 6, por el contrario, se encuentra muy aumentada, puesto que se trata de un proceso inflamatorio.
Y conociendo su patogenia, ¿cómo se tratará el hipertiroidismo tipo 2? Pues se trata con glucocorticoides orales en dosis muy elevadas, 0,5 a 1 miligramos por kilo de peso y día. Y también, por supuesto, se debe suspender la amiodarona. Veamos el siguiente caso clínico. Varón de 62 años, en tratamiento con amiodarona por una fibrilación auricular crónica, que presenta un aumento de palpitaciones junto con nerviosismo, temblor, pérdida de peso y diarrea. En la exploración se demuestra una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto y en el electrocardiograma el ritmo que aparece es una fibrilación auricular con signos de sobrecarga ventricular. Ante la sospecha de tiroidopatía por amiodarona, se realiza un estudio tiroideo que muestra TSH disminuida con T4 y T3 elevadas. Fijaos bien, la gammagrafía es hipocaptante, en la ecografía Doppler aparece disminución de flujo y los niveles de interleuquina 6 se encuentran elevados. Señale la asociación diagnóstico-terapéutica correcta. Evidentemente, se trata de un hipertiroidismo por amiodarona tipo 2 y el tratamiento serán glucocorticoides orales. Luego, la respuesta correcta es la 3, tirotoxicosis tipo 2, corticoides en dosis moderadas altas. Como habréis observado, muchas de las patologías tiroideas más prevalentes presentan un origen autoinmune. Esto conlleva una relevancia clínica muy significativa, dado que se pueden asociar a otras patologías con la misma naturaleza. Observad el siguiente caso clínico. Paciente diabético tipo 1 que presenta un cuadro de dolor abdominal con astenia y bradipsiquia. Como datos analíticos relevantes, presenta una TSH elevada con T4 libre disminuida, es decir, tiene un hipotiroidismo primario, sodio disminuido de 128, potasio de 6 elevado, una PO2 de 85 con PC2 de 25 y un bicarbonato de 11, es decir, tiene una acidosis metabólica. Y lo que te pregunta es qué medida debe ser realizada en último lugar. Observad bien este caso porque lo que nos están diciendo es que un paciente que tiene una diabetes tipo 1, es decir, una enfermedad de naturaleza autoinmune, asocia un hipotiroidismo primario, cuya causa más frecuente es la tiroiditis linfocitaria crónica, es decir, otra enfermedad con naturaleza autoinmune, y además presenta astenia, hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis metabólica, que obligan siempre a sospechar una insuficiencia suprarrenal primaria. Como luego veremos, la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria es la adrenalitis autoinmune. Pues bien, cuando en un paciente coexistan distintas enfermedades autoinmunes, siempre tendremos que pensar que lo que presenta es un síndrome pluriglandular autoinmune. Los síndromes pluriglandulares autoinmunes los tenéis reflejados en la siguiente tabla. Como observáis, existen dos claramente diferenciados. Estaría el síndrome pluriglandular tipo 1, que presenta una herencia autosómica recesiva, suele presentarse en niños y asocia la existencia de insuficiencia suprarrenal primaria con hipoparatiroidismo primario y candidiasis mucocutánea de repetición, además de otras posibles enfermedades autoinmunes asociadas. Por el contrario, el síndrome pluriglandular autoinmune tipo 2 presenta una herencia poligénica, suele afectar a pacientes entre la segunda y tercera décadas de la vida y las manifestaciones clínicas más frecuentes son la insuficiencia suprarrenal primaria con la patología tiroidea autoinmune y con la diabetes mellitus tipo 1. Por supuesto que exactamente igual que el pluriglandular tipo 1 puede asociar cualquier otra enfermedad autoinmune. Volviendo al caso clínico anterior, fijaos que lo que nos estaban preguntando era qué medida debía ser realizada en último lugar. La respuesta correcta es la 2, la administración de tiroxina.
La razón es exactamente la misma que sucedía en el tratamiento sustitutivo del panhipopituitarismo. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene déficit de glucocorticoide y de levotiroxina, siempre primero debo administrar la hidrocortisona y con posterioridad la levotiroxina. Vamos a pasar a una patología tiroidea de gran importancia como es el manejo y la actitud terapéutica ante un paciente que presenta un nódulo tiroideo. En primer lugar, tenéis que saber que la primera prueba a solicitar ante este tipo de pacientes es una punción, una PAF. ¿Por qué? Porque es la prueba que ofrece una mayor rentabilidad diagnóstica a la hora de distinguir entre un adenoma o un carcinoma folicular. También es muy importante valorar de entrada la presencia de factores de riesgo de carcinoma folicular de tiroides. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? En cuanto a los antecedentes personales, la existencia de antecedentes familiares de cáncer de tiroides y, por supuesto, de cáncer medular de tiroides en el contexto de un MEN tipo 2. Por otro lado, la existencia de antecedente personal de haber recibido radioterapia en la infancia. Y, por último, la existencia de déficit de yodo para el carcinoma folicular. En cuanto a la anamnesis, que el paciente en el momento del diagnóstico tenga una edad superior a 70 años o inferior a 20, que describa la existencia de un nódulo que haya crecido de forma muy rápida, que se trate de un varón o que asocie parálisis de cuerdas vocales, es decir, que tenga disfonía. En cuanto a la exploración, deben ser sospechosos de malignidad todos aquellos nódulos que tengan un diámetro superior a 4 centímetros, que asocien la existencia de adenopatías o que presenten fijación a estructuras adyacentes. Vamos a hacer un breve repaso de las características fundamentales de los distintos tipos histológicos de cáncer de tiroides. Fijaos en la siguiente tabla. En primer lugar, nos encontramos con el carcinoma papilar de tiroides. Este tumor, en cuanto a su forma de presentación, presenta dos picos de incidencia. El primero sería entre la segunda y tercera década de la vida y luego con posterioridad en torno a la sexta década de la vida. Es el tumor tiroideo más frecuente y es el que se asocia a la administración de radioterapia en la infancia. Por supuesto que es un tumor que deriva del epitelio folicular y en cuanto a la anatomía patológica se caracteriza por la existencia de papilas junto a elementos foliculares. Se caracteriza por la existencia de calcificaciones finas que son patognomónicas y se denominan cuerpos de Samoma. En cuanto a la diseminación, sobre todo lo que presenta es una diseminación linfática, la diseminación hematógena es bastante rara. Como marcador, evidentemente, es la tiroglobulina. El radioyodo es muy útil tanto para el tratamiento como para el seguimiento y es el tumor tiroideo de mejor pronóstico. El segundo, en cuanto a frecuencia, sería el carcinoma folicular de tiroides. Suele aparecer en personas de mayor edad en relación a carcinoma papilar. Por supuesto, también deriva de epitelio folicular. En cuanto a la anatomía patológica, se caracteriza por la invasión de la cápsula tiroidea de los vasos sanguíneos y es la única forma de distinguir de esta forma entre el adenoma y el carcinoma folicular. En cuanto al crecimiento, es bastante lento y, a diferencia del papilar, suele presentar diseminación hemática precoz. La tiroglobulina también es útil como marcador, exactamente igual, el radioyodo se puede emplear para el tratamiento y para el seguimiento y tiene un peor pronóstico que el papilar. El carcinoma medular, a diferencia del papilar y del folicular, tiene unas características muy especiales. La primera de ellas es su forma de presentación. La más habitual suele darse en personas de edad avanzada de manera esporádica, pero recordad que también existen formas familiares de cáncer medular de tiroides, todas aquellas que están asociadas a la mutación en el protooncogen RET, es decir, en
en el MEN 2A y el MEN 2B. Es un tumor que no deriva de células foliculares, sino parafoliculares, y desde el punto de vista de la anatomía patológica se caracteriza por la existencia de células parafoliculares con sustancia amiloide, muy importante. Es un tumor que también puede presentar calcificaciones, pero a diferencia del papilar, las calcificaciones del cáncer medular de tiroides son gruesas. La diseminación hematógena precoz es un hallazgo muy frecuente. La tiroglobulina no se emplea como marcador de este tumor, sino la calcitonina, y el radioiodo no tiene ninguna utilidad en el cáncer medular de tiroides. Comentaros también que el pronóstico es bastante malo, es un tumor muy agresivo. Otro tumor que deriva de células foliculares, aunque se indiferencian, es el denominado carcinoma anaplásico de tiroides. Suele presentarse en personas ya de edad avanzada, entre sexta y séptima décadas de la vida. En cuanto a la anatomía patológica, se caracteriza por la existencia de células gigantes y el curso clínico evolutivo es muy rápido, parece una masa indolora, cervical de rápido crecimiento, con adherencia a planos profundos y, en general, síntomas compresivos ya de entrada, que contraindican la cirugía. El tratamiento de este tipo de tumores, en donde el radioiodo tampoco tiene ningún sentido en cuanto a su administración, suele ser paliativo, con quimioterapia o radioterapia. Por último, mencionaros un tipo de tumor muy raro, como son los linfomas tiroideos. Lo más importante del linfoma tiroideo es que sepáis que se aparece en pacientes con historia previa de tiroiditis linfocitaria crónica. El subtipo histológico más frecuente es el linfoma histiocítico de células grandes y el tratamiento en general suele ser la quimioterapia. Una vez conocidas las generalidades de los distintos tipos de cáncer de tiroides, pasamos a continuación a explicar cuál sería el manejo del nódulo tiroideo. Fijaos en la siguiente figura. Cuando nos encontramos con un paciente que acude a nuestra consulta por la existencia de un nódulo tiroideo, la primera prueba a solicitar es la PAF, el estudio citológico de la lesión. Como podéis observar, podremos encontrar distintos resultados. Imaginaos en primer lugar que la celularidad que resulta de la PAF es maligna. Recordad que los únicos tipos de tumores tiroideos que pueden ser diagnosticados con una PAF son el papilar, el medular o el anaplásico, nunca el folicular. Para poder distinguir un carcinoma de un adenoma folicular siempre es preciso un estudio histológico, no citológico. Por eso se suele realizar, como luego veremos, la cirugía. Pues bien, si yo he realizado una punción a un paciente y la celularidad es maligna, evidentemente el tratamiento de elección será el quirúrgico, realizar una tiroidectomía total. Imaginaos otra posibilidad, que sería que la celularidad resultante de la PAF sea benigna. En ese caso, lo que hay que realizar es un seguimiento del paciente. Este seguimiento se puede realizar de dos formas, como observáis en la figura. Por un lado, se puede observar sin poner ningún tipo de tratamiento al paciente, o por otro lado, se puede administrar hormona tiroidea con intención de suprimir la TSH. Cualquiera de las dos posibilidades son correctas y lo que pretenden es valorar al cabo de los meses si el nódulo crece o no crece. En caso de que observemos que el nódulo aumenta, experimenta un incremento de tamaño de la lesión, evidentemente lo que estará indicado es remitir al paciente a cirugía. Otra posibilidad bastante frecuente sería que la PAF resulte no concluyente. En el caso de que la PAF sea no concluyente, lo primero en lo que os tenéis que fijar es si existen o no existen factores de riesgo. Si los factores de riesgo son positivos, en ese caso estáis obligados a remitir al paciente a cirugía. Mientras que si los factores de riesgo son negativos, podréis realizar un seguimiento. ¿Cómo se realiza ese seguimiento? Exactamente igual que cuando el nódulo resultó ser benigno. Es decir, se puede observar sin medicación
o con un tratamiento supresor. Pasado un periodo de tiempo prudente, 2-3 meses, se repite la punción y en función del resultado de esa punción tendremos una u otra actitud a tomar, es decir, si la punción es maligna o si el nódulo crece, evidentemente se debe remitir a cirugía, mientras que si el nódulo permanece estable en cuanto al tamaño o bien la punción resulta ser benigna, se realiza seguimiento. Por último, podremos obtener en una punción el resultado de proliferación folicular. Este resultado citológico nos puede crear dudas, dado que es incapaz de distinguir entre un adenoma de un carcinoma folicular. Por este motivo, lo primero en lo que nos tendremos que fijar también será si existe o no factores de riesgo para cáncer de tiroides. En caso de que los factores de riesgo sean positivos, también remitiréis el paciente a cirugía. Mientras que si los factores de riesgo son negativos, fijaos en el esquema como lo que tendré que solicitar es una gammagrafía. ¿Cuál es la intención de la gammagrafía? Es muy sencillo. Si los factores de riesgo son negativos y la gammagrafía es captante, el nódulo no es frío, en principio el riesgo de malignidad es muy bajo, por lo que se puede hacer seguimiento. Mientras que si al realizar la gammagrafía, aun con factores de riesgo negativos, el nódulo es hipocaptante, existe un incremento de riesgo de que sea maligno, por lo que tendréis que remitir a cirugía también. Nos dice, un varón de 35 años, portador de un nódulo tiroideo, recibe tratamiento con dosis supresoras de levotiroxina desde hace 4 meses. Evidentemente esto nos sugiere que de forma previa se ha realizado una punción con resultado de benignidad. En la última semana refiere aumento del tamaño del nódulo sin dolor y afonía. En la exploración el nódulo no se desplaza con facilidad. Este es un dato de sospecha de malignidad. Nos indica qué actitud es la más indicada. Pues bien, como el nódulo ha crecido y existe sospecha de malignidad a pesar de estar tratado con un tratamiento supresor con levotiroxina, la respuesta correcta será la opción 4, cirugía del nódulo. Fijaos en este otro caso. Mujer de 40 años con enfermedad de Graves-Basedov que presenta un nódulo frío en el lóbulo izquierdo de 1,9 centímetros. Se realiza una punción con citología compatible con carcinoma papilar de tiroides. ¿Cuál debe ser el tratamiento? Pues bien, el tratamiento del carcinoma papilar de tiroides, independientemente si la paciente tiene o no una enfermedad de Graves, será exactamente igual. Será la opción 4, una tiroidectomía total con administración de radioiodo en dosis ablativas y con posterioridad levotiroxina en dosis supresoras. Y por último, una mujer de 45 años ha sido sometida recientemente a una tiroidectomía subtotal por un bocio multinodular de gran tamaño. En el estudio histológico de la pieza se describen focos de carcinoma papilar de tiroides con calcificaciones en forma de granos de harina. Usted le recomendaría una de estas opciones. Este caso clínico hace referencia al hallazgo casual en la pieza quirúrgica de focos de cáncer de tiroides. La actitud correcta en esta situación sería la opción 3. Se tendría que completar la tiroidectomía y explorar en el acto quirúrgico las cadenas ganglionares del cuello. Una vez explicada la actitud del manejo ante un nódulo tiroideo, vamos a continuar con el seguimiento del carcinoma diferenciado de tiroides. Fijaos en la siguiente figura. Partimos de un paciente que ha sido diagnosticado de un carcinoma diferenciado de tiroides y que ha recibido un tratamiento apropiado con tiroidectomía total, con o sin linfadenectomía en función si tuviera o no afectación linfática, y por supuesto ha recibido tratamiento con dosis ablativas de radioiodo. Cuando ha recibido ese tratamiento, entonces se instaura un tratamiento supresor con levotiroxina.
Pasados aproximadamente 6-12 meses de la intervención quirúrgica, lo que se va a realizar es una determinación de tiroglobulina y se va a realizar también un rastreo corporal total. Observad cómo en función de si el paciente tiene bajo riesgo o alto riesgo de recidiva, esta determinación de tiroglobulina y la realización del rastreo se puede realizar bien, por un lado, si no tiene factores de riesgo, mediante la administración de TSH recombinante humana. La principal ventaja de este fármaco es que no es precisa la suspensión previa de levotiroxina, mientras que por el otro lado, si existe riesgo de recidiva elevado, lo que se debe realizar es una suspensión previa durante al menos 4 semanas de la levotiroxina. Si al realizar la determinación de la tiroglobulina nos encontramos con cifras elevadas, lo que nos está indicando es que el paciente tiene una recidiva. La utilidad del rastreo corporal total reside en que nos puede indicar la localización de esa recidiva. Y en función de esta localización, pues nos decantaremos hacia un tratamiento quirúrgico de nuevo, si es una recidiva local, si es una recidiva en el lecho tiroideo, si existe afectación linfática, o bien, si es una recidiva a nivel pulmonar, de forma difusa, nos decantaremos en ese caso por la administración de una nueva dosis de radioiodo. Observemos el siguiente caso clínico. Varón de 61 años, con antecedente de carcinoma papilar de tiroides intervenido hace 2 años y tratado con tiroidectomía total, con dosis ablativa de radioiodo y sigue tratamiento supresor con levotiroxina. Desde entonces, en las sucesivas revisiones con rastreo corporal y tiroglobulina no se han encontrado datos de recidiva. Sin embargo, en el último control presenta una tiroglobulina elevada. ¿Cuál será la actitud más correcta a seguir? Si presenta una elevación de tiroglobulina y previamente era normal, lo que nos está indicando es que tiene una recidiva, por lo que la respuesta correcta será la opción 1, que dice suspender el tratamiento con levotiroxina y realizar un rastreo corporal total. Un subtipo de cáncer de tiroides que merece una consideración especial es el carcinoma medular de tiroides. Observad en la siguiente figura cómo existen distintos subtipos de cáncer medular. En primer lugar, la forma más frecuente de presentación, en torno al 80% de los casos, sería la forma que se denomina esporádica. Luego, existen un 20% de los casos las que se denominan formas familiares, todas ellas asociadas a la mutación en el protoncogen RET. De estas formas familiares, a su vez, existen distintos tipos. Por un lado, tendríamos el carcinoma medular familiar aislado y por otro lado tendríamos el MEN tipo 2A y el MEN 2B. La importancia de este tema reside en que si nosotros realizamos el diagnóstico de un cáncer medular de tiroides, a día de hoy está absolutamente indicado la solicitud de estudio genético para demostrar o descartar la existencia de una mutación en el protoncogen RET. Recordad que es una enfermedad que presenta una herencia autosómica dominante y en caso de que el paciente tuviera una mutación positiva, se debería realizar estudio genético en todos los familiares de primer grado. En relación al cáncer medular de tiroides, vamos a realizar la siguiente pregunta. Señale la opción falsa entre las siguientes en relación con el carcinoma medular de tiroides. La opción 1 dice: se recomienda tiroidectomía total junto con linfadenectomía central y toma de muestras de adenopatías laterales como tratamiento de primera elección. Esto es correcto y es importante porque es diferente al manejo del carcinoma diferenciado de tiroides, es decir, del papilar y del folicular. Ni en el papilar ni en el folicular está indicado de entrada realizar una linfadenectomía. Solamente
si aparece afectación linfática. Ese es el único caso. La opción 2 dice, después del tratamiento quirúrgico inicial, se recomienda en general la ablación de restos tiroideos con radioyodo. Esto es absolutamente falso. Recordad, el cáncer medular deriva de células parafoliculares que no captan yodo, luego el radioyodo no tiene ningún efecto, que tampoco sintetizan tiroglobulina. De hecho, el marcador para el seguimiento de las recidivas de este tumor es la calcitonina. La opción 3 dice, aunque no se sospeche de entrada la asociación dentro del MEN2, se recomienda de forma rutinaria la determinación de catecolaminas. Por supuesto, nunca se debe operar a un paciente de un cáncer medular de tiroides sin haber descartado de forma previa la existencia de un feocromocitoma. La opción 4 dice, el tratamiento de elección en las recidivas locales es la reintervención eficaz. Eso es correcto. Y la quinta dice, se debe sospechar cuando en el estudio anatomopatológico de un nódulo tiroideo aparece material amiloide. Por supuesto, si nos presentan un caso clínico en la que en la citología aparece sustancia amiloide, nos están indicando que nuestra sospecha diagnóstica debe ser el carcinoma medular.